Vamos a comenzar esta nueva sesión formativa y en la que nos centramos en los nuevos lanzamientos de nuestro producto AudioService en este mes de octubre, que ya están disponibles. Ya todo lo que os voy a hablar, repasaremos algunas de las cosas que ya tenéis desde hace ya meses de la plataforma G7, ¿vale? Que es de lo que la última tecnología que se lanzó ya hace unos cuantos meses, a primeros de este año, en AudioService, y daremos un pequeño repasito a lo más importante de esta plataforma. Y en esta ocasión pues os presentaré los nuevos productos que se han incorporado esta misma semana, ahora ya, desde ya, y algunas características que se han incrementado en las funcionalidades de la plataforma G7 y que también podéis aplicar en todos los audífonos RLI 7 de AudioService que hayáis podido vender desde su lanzamiento, es decir, actualizando el firmware con el CONEX 9.7, que os enseñaré también al final, las novedades que hemos incorporado en el nuevo CONEX, que una de las importantes es precisamente eso, la posibilidad de actualizar el firmware de los anteriores para incrementar las capacidades de los audífonos que, repito, ya habréis suministrado y que podéis llamar a vuestros clientes y, bueno, pues ofrecerles el actualizar de forma gratuita sus audífonos para que tengan funciones mejoradas. Por supuesto, todos los audífonos nuevos ya vienen incorporados con esas mejoras, dependiendo, como veréis, de los distintos niveles tecnológicos. Bien, vamos a empezar por esa revisión de la plataforma G7, que recordad que la principal característica era ese doble procesamiento, ¿vale? Utilizamos dos procesadores, por separado, uno para la identificación exclusiva de las frecuencias verbales y otro para la identificación de lo que es el resto del entorno sonoro o todo el entorno sonoro. De esta manera podemos conseguir optimizar la mejora, el incremento de la relación señal-ruido en cualquier situación, además en tiempo real, porque los procesos de nuestros microprocesadores, la capacidad de cálculo es muchísimo mejor que la anterior plataforma y con unos tiempos por debajo en lo que es el procesamiento individual en cada audífono, por debajo de los 2 milisegundos. Eso no lo pueden decir otros competidores. Y en el procesamiento binaural, un total por debajo, o sea, un tiempo total de procesamiento por debajo de los 8 milisegundos. Eso quiere decir que estamos bastante por debajo de lo que en la capacidad del ser humano, de nuestro cerebro, es capaz de identificar como desfase temporal. Entonces, para nosotros es tiempo real, ¿vale? Además, también dentro de la característica G7 incorporamos también en su momento, en su día, cuando lanzamos G7, la compatibilidad tanto Made for iPhone como la compatibilidad del protocolo ASA para la utilización de teléfonos móviles con Android, con el sistema operativo Android. Eso hace que sea mucho más versátil y con más opciones de poder transferir el sonido de forma rápida, limpia, sin interferencias del Bluetooth, porque sabéis que son protocolos, tanto Made for iPhone como ASA, son protocolos, vamos a decirlo así, de pago, como si fueran autopistas de pago dentro de esa carretera inmensa que es la tecnología de 2,4 GHz, que es donde se trabaja en Wi-Fi, Bluetooth y demás. Y entonces hay la carretera normal y las autopistas de pago. Made for iPhone y ASA son autopistas de pago que nos garantizan códigos individuales en la transferencia de sonido y, por lo tanto, una mayor limpieza y una mayor estabilidad a la hora de esa comunicación entre teléfono y audífonos. También G7 incorporó microchip ARM, que son microchips que tienen una característica importante, que es que operan con menos número de instrucciones, porque en el propio desarrollo, en el diseño del microchip, a la hora de la fabricación de lo que es el microchip, ya se meten
algoritmos y tecnología de comunicación para que las instrucciones de los programas sean menores y a nivel de programación, y eso redunda en menor consumo, menor gasto energético a la hora de procesar esos nuevos chips ARM. Y también la característica que se implementó con los G7 fue los nuevos auriculares, mucho más eficientes, con mayor calidad en la reproducción de sonido y preparada su conexión. Ahí tenéis el nuevo conector de los auriculares 3.0, los nuevos conectores que nos van a permitir ir incorporando todas esas características tecnológicas que los fabricantes de transductores, como son Knowles y Sonion, van a ir incorporando a lo largo del futuro desarrollo de este tipo de elementos, ¿no? De los traductores, sensores biométricos y algunas otras funciones más que vamos a poder también incorporar. Vamos a tener que, por eso necesitamos más conexiones a la hora de trabajar, no solamente la transferencia del sonido, sino la activación de los nuevos sensores que esos auriculares incorporen los fabricantes. También os recuerdo que con AudioService también está disponible todo el portal Telecare, que fue algo que empezamos con Signia y que se expandió también a las otras marcas dentro de nuestro grupo, VSA, y el portal de adaptación remota en tiempo real o asíncrono, se puede hacer de las dos maneras, que esa es una de las ventajas nuestras también. Se puede hacer directamente en tiempo real a través del CONEX, la comunicación directa con el usuario, o de forma asíncrona enviándole un archivito de modificaciones, el Telecare 3.0. Os he contado ya algunas de las cosas de esta plataforma, los dos procesadores, es una tecnología dual core. Al tener un 30% más de puertas lógicas, ese procesador ARM tiene un 22% menos de consumo de energía y conseguimos una mejora directa, solamente por las características, una mejora directa de más de 1,5 decileverios de la relación señal-ruido. El procesamiento, también os lo he dicho antes, está por debajo de los 2 milisegundos de latencia en el proceso de lo que es la captación de cada audífono, el sonido, el proceso de identificación y la actuación del procesamiento de la aplicación del algoritmo digital de ganancia y de las demás funciones, y luego en la transferencia binaural, pues por debajo de los 8 milisegundos. ¿Qué funciones hemos incorporado nuevas dentro de esta disponibilidad del CONEX 9.7? Pues una de las funciones que hemos incorporado nuevas es la que ya conocéis como Clumatic, ¿vale? Es decir, esa función que nuestros audífonos llevan ya unos cuantos años como elemento diferencial. Es una de las grandes ventajas que tenemos y que nos diferencian del resto de competidores, es esa capacidad de poder reconocer la voz del usuario y aplicar de forma independiente una ganancia diferente a la voz con respecto a las voces de los demás o al entorno sonoro. Ahora, gracias a la tecnología de doble procesador, lo que estamos consiguiendo es ese Ocumatic 2.0, que es una actualización de la gran ventaja que ya teníamos como Clumatic con un solo procesador en el microchip del audífono, y ahora, al ver desdoblado los dos procesadores, el procesador de la palabra es el que se encarga única y exclusivamente de la voz del propio usuario. De esta manera no afecta para absolutamente nada, ni siquiera un 1%, ¿vale? Ni siquiera un 1%, que era lo que tenía antes en la afección del entorno sonoro, cuando el Ocumatic hace su función de aplicar menos ganancia, una reducción de ganancia controlada a la voz exclusivamente del propio usuario del audífono. Hemos incorporado también el sistema de modo de auriculares. Es lo que llamamos manos libres, lo que es el sistema que permite para teléfonos móviles iOS, que es de momento el único protocolo que tiene, porque ASA todavía no tiene el protocolo, no han activado la comunicación bidireccional, ¿vale? Entonces, como iPhone con su sistema operativo iOS y el sistema del protocolo de transferencia de audio
Made for iPhone, han incorporado esa comunicación binaural. Lo que nosotros también hemos activado en los audífonos es que el teléfono móvil va a poder enviar, como hasta ahora, la llamada de teléfono directamente a los audífonos, y los micrófonos de los audífonos van a ser los que capten la voz del usuario para enviarlo a su vez al teléfono móvil y que el interlocutor escuche al oyente, al parlante, a lo que es la llamada de teléfono por parte del usuario de los audífonos. Esta función lo que permite es, bueno, pues no tener que poner delante, o sea, acercarse el teléfono a la boca para hablar por teléfono, sino simplemente es que esté encima de la mesa o en el bolsillo incluso, bueno, pues se va, con que esté cerca, es suficiente para que los audífonos envíen mediante Bluetooth la voz del usuario al teléfono, para que, repito, el interlocutor que ha hecho la llamada pues, pueda escucharla, ¿vale? Y también hemos incorporado que de forma automática estará activo en los de nivel 16, el Auto Echo Clear, que es ese sistema de reconocimiento del eco de los sonidos reverberantes con un algoritmo específico y especial de Audioservice, donde hay un reconocimiento selectivo y dependiente de los tiempos de reverberación, porque hay reverberaciones que son buenas, que deben de seguir estando presentes en la recepción, en la identificación, en la percepción del sonido de las personas. Esas reverberaciones lentas son las que nos hacen, perdón, las rápidas, las de tiempos cortos de reverberación son las que nos dan la idea del espacio en el que estamos. Es la información que nuestro cerebro aprovecha para ubicarnos en el espacio. Sin embargo, son las reverberaciones más lentas, más tardías, con tiempos de reverberación más largos, las que dañan la inteligibilidad, las que hacen que sabéis que los sistemas de amplificación, los algoritmos de amplificación aplicando el Wide Dynamic Range Compression, el WDRC, bueno, pues a esos niveles de entrada menores les aplica una ganancia mayor, que es la filosofía de los WDRC, y pues eso, incrementa la dificultad. Nosotros, por nuestra parte, con el Auto Echo Clear, además de tener este sensor de señales reverberadas de forma selectiva, sabéis también que nosotros no aplicamos el emulador WDRC, sino que aplicamos un doble sistema de compresión con 2 compresores AGCI, y que eso hace que nuestro sistema de mantenimiento de lo que es el formante verbal sea mucho más estable y mantengamos ese perfil de la palabra mucho más identificable. Esta función Auto Echo Clear es de verdad, o sea, es automática y además no hay que hacer nada por parte del audioprotesista, no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente que está incluida en el nivel 16, ¿vale? En los niveles más altos, en el nivel más alto está incluida como función diferenciadora de este nivel tecnológico, que también es las personas tienen que invertir un poco más. Y luego en el nivel 12 está disponible como un programa manual, es decir, es el mismo funcionamiento, pero si el usuario lo quiere disfrutar de esta característica, pues, por ejemplo, cuando entra en un templo o en un sitio con mucha reverberación, pues debe activarlo de forma manual. El audioprotesista ha tenido que programar en el CONEX, que luego lo veremos, un programa con esta función. Bien, el sistema de doble procesamiento lo que consigue, antes os lo he comentado, es que nos podamos dedicar los algoritmos de... Sabéis que para mejorar la relación señal-ruido se utilizan 3 variables, 3 parámetros fundamentales. Todos los audífonos lo hacen, toda tecnología de procesamiento del sonido para la implementación en los audífonos. El objetivo principal de cualquier audífono del mercado es mejorar la relación señal-ruido en cualquier entorno sonoro, para que las personas que tienen pérdida auditiva pues puedan tener más oportunidades de inteligibilidad con el resto auditivo que le queda.
Esto se hace de tal manera que se aplican 3 parámetros principales, lo he dicho muchas veces. Por una parte, la direccionalidad, dependiente en cada momento de la localización, ahora con los sistemas multimicrófono y la transferencia binaural, es fácil triangular la localización de la mejor relación señal-ruido de palabra para identificar la localización del interlocutor principal. Estaba diciendo que la direccionalidad es uno de estos parámetros a modificar. La reducción de ruido, también con la localización de las distintas fuentes de ruido, dentro de este avance de sofisticación que a lo largo de los años hemos estado viviendo. Y también la necesidad del énfasis de la ganancia, es decir, direccionalidad, reducción de ruido e incremento de ganancia en las frecuencias verbales en el momento que se necesite, es decir, para mejorar la relación señal-ruido. Eso lo hacemos lo hemos estado haciendo durante años con un solo procesador, donde los micrófonos pues poco a poco han ido mejorando, de un micrófono direccional a 2 micrófonos para mejorar la direccionalidad, 2 micrófonos con variables de patrones polares, 2 micrófonos comunicados con los otros 2 del otro audífono, y por lo tanto teníamos un sistema de 4 micrófonos, pero con un solo proceso. El caso es que cuando se identifica ruido y palabra, a la hora de aplicar direccionalidad, reducción de ruido y énfasis de la ganancia, ¿qué es lo que ocurre? Que también lo que se identifica es que aparte de la localización, hay muchas frecuencias verbales que son partícipes también de lo que es las frecuencias del ruido. Es decir, por ejemplo, a la hora de pronunciar cualquier palabra, cuando pronunciamos las vocales, por ejemplo, sabéis que el formante principal está en torno a los 250, 300, 400 Hz, depende de A, E, I, O, depende de la vocal. Y claro, esas frecuencias que son más graves y con mucha energía, también están presentes en el ruido, que es donde más actúan los reductores de ruido, en las frecuencias graves. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que cuando actúan los reductores de ruido de una forma conjunta, aunque por los micrófonos se haya separado palabra y ruido, pero al final la aplicación de los reductores de ruido de forma conjunta también penalizan en alguna medida las frecuencias verbales. Por lo tanto, oímos más bajo, y al oír más bajo la palabra, para oír también mucho menos el ruido, se mejora la relación señal-ruido, pero de las frecuencias agudas, no de la presencia de la palabra, y entonces se oye menos natural y demás. El caso es que con la posibilidad de tener unos microchips tan rápidos como los de la tecnología G7 y poder convivir un procesador independiente para la palabra y otro procesador independiente para el ruido, esa aplicación de la direccionalidad, reducción de ruido y énfasis de la ganancia en frecuencias verbales está totalmente separado. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos una maravilla de poder trabajar con 2 canales independientes, aplicando 48 canales de resolución frecuencial en cada uno de los procesos, uno para la palabra y otro para el entorno sonoro, para el ruido en general o el entorno sonoro en general. Eso hace que, por ejemplo, el umbral de reconocimiento, estas son pruebas que no son nuestras, son ya de personas y de investigadores partícipes del Hear and Review, donde bueno, pues han podido verificar que en entornos de ruido, el umbral de reconocimiento de inteligibilidad, el SRT, con umbrales de 80 decibelios, tenemos una mejora, aplicando este doble procesamiento, tenemos una mejora de hasta 3.9 decibelios. Estos son muchos decibelios, tened en cuenta que el rango dinámico de las personas con pérdida auditiva se reduce drásticamente, y cuanta más pérdida auditiva, pues pueden llegar a tener rangos dinámicos de unos muy pocos decibelios. 3,9 decibelios para una persona con una pérdida, por ejemplo, neurosensorial, son muchos decibelios de relación señal-ruido, que les van a dar más oportunidades, más posibilidades de mejora de la inteligibilidad. ¿Vale? Bien, los nuevos productos que incorporamos a partir de esta semana con la tecnología G7 son nuestros intras, ¿vale? Recargables, con Bluetooth, con todas esas características que he explicado de G7,
y que ahora en formato de producto a medida, de audífonos a medida, con un microchip con 2 micrófonos, con su botón de pulsador, y ahí tenéis como, pues eso, con ese procesamiento multiprocesador, con doble procesador, con sensor de movimiento, por supuesto, integrado, que ya venía siendo desde de la tecnología G6, con el Bluetooth iOS y Android, es decir, Made for iPhone y protocolo ASA, la autonomía de las baterías de estos nuevos audífonos intrarrecargables es de 24 horas, incluso con 5 horas de streaming, o de 28 si no se usa streaming. Disponibles 6 colores para los faceplate, también por supuesto con compatibilidad con la aplicación Audio Service. La programación, como no tiene cable o sea, no va a tener pilas ni nada, porque es así, tal cual lo veis ahí en la imagen. No tiene conexión para ningún cable, por lo tanto la programación se hace obligatoriamente con el Noalink Wireless, que ya conocéis también y que lleváis años usando, y por supuesto, gracias a la tecnología Bluetooth LE, pues también es compatible con todos los accesorios que también conocéis de otras plataformas. La disponibilidad en cuanto a potencias y rangos de adaptación, pues con un micrófono S, con un micrófono M y con un micrófono P, con esa matriz que tenéis ahí en la imagen. La compatibilidad ASA y Apple. Por supuesto, con un IP 68, el máximo. Sabéis que el 6 es el máximo índice de protección en cuanto a la indicación de polución, polvo, suciedad y demás, y el 8 significa que podría estar, por supuesto, sumergido. Estos audífonos pueden estar sumergidos, no pueden estar sumergidos a una profundidad de 1 metro durante 1 hora y no van a sufrir ningún daño absolutamente, ¿vale? El único problema que tienen y que veo poder, yo qué sé, tirarse a la piscina con estos audífonos es que se les pierda o que se vaya por el sumidero. También como opcional tenemos la solicitud de Illustrator para agarrarlo mejor. Hay centros auditivos o hay personas que prefieren tener un Illustrator para agarrar y tirar del propio producto, del Intra, para sacarlo cómodamente del oído. Los rangos de adaptación con los distintos auriculares los tenéis ahí, con el máximo nivel de Matrix 124-65, bueno, pues tenemos hasta pérdidas severas con caídas profundas, y con el más suavecito, pues para las pérdidas más leves. Los colores los tenéis ahí, desde el beige al negro. Estos son los colores de los faceplate, ¿vale? A la hora de pedir las carcasas, en nuestro formulario veréis ahí que también incluimos la carcasa roja y la azul. También os digo que si necesitáis en algún momento, pues color transparente, o sea, la carcasa transparente o color blanco incluso, pues también lo podéis comentar con nuestras personas de atención al cliente y se pueden pedir. No las añadimos en el formulario como genéricas, pero también están disponibles. En cuanto al cargador de estos audífonos intras recargables, os tengo que contar que, bueno, pues es, como veis, la misma imagen que en cuanto al diseño de los que ya conocéis de otros productos. Es carga sin contacto, es decir, es por resonancia magnética, no tiene contacto, simplemente es por una inducción magnética. Y que colocando los audífonos en sus huecos, que esos huecos son estándar, se cargan, se apagan y se cargan. Es decir, cuando se meten los audífonos se apagan, aunque también se pueden apagar y encender desde el propio botoncito del audífono, pero cuando se meten dentro de estos huecos se apagan los audífonos y comienza la carga, ¿vale? Este cargador no tiene acumulador autónomo, no tiene acumulador de batería ion litio, es decir, tiene que estar, como veis ahí, conectado a la red eléctrica, por supuesto. Las especificaciones para utilizar correctamente el cargador y el posicionamiento de los audífonos en el cargador se indica en una tarjeta que se incluye en todos los cargadores, en todos los suministros de los audífonos ITC litio.
Y como veis, la recomendación de que el faceplate, a la hora de colocarlo dentro del hueco de cada uno derecho e izquierdo, que es perfectamente reconocible por el color, se indica que la recomendación para el mejor uso y para el mejor funcionamiento de carga es que el faceplate pues, quede en la horizontal. También puede quedar un poco oblicuo, pero lo que no se recomienda es que quede totalmente tumbado, porque entonces la orientación de las bobinas inductivas no van a hacer su tarea correctamente y la carga puede ser deficitaria, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos la conexión a la red eléctrica, una carga completa, es decir, si los audífonos están totalmente descargados, la carga al 100% tarda 4 horas, pero en los 30 primeros minutos, cuando se meten los audífonos en el cargador, los 30 primeros minutos de carga es una carga rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 30 primeros minutos de que nosotros colocamos los audífonos dentro del cargador, con esa carga rápida conseguimos que en 30 minutos tener una autonomía de hasta 5 horas y media añadidas, ¿vale? Como os he dicho antes, los huecos son estándar, aunque viene marcado como rojo y azul, no tiene por qué ser obligatorio colocar, no hay identificación de lado, vamos, pero sí que es recomendable porque el hueco así lo está diseñado para que el oído derecho esté en el rojo y el oído izquierdo en el azul. Y, como os he dicho antes, no tiene contactos. La identificación de los niveles de carga está indicado con los 3 LED en cada lado. Cuando está parpadeando un solo LED de estos 3, quiere decir que está en periodo de carga entre el 0 y el 33%, con 2 LED del 34 al 66% de carga, y 3 LED parpadeando está en proceso de carga del 67 al 99%. Cuando los 3 LED están fijos, están iluminados fijo, sin parpadear, quiere decir que ha llegado ya al 100% de carga. En algunas ocasiones, con esta tecnología, y ahora, aunque ya ha pasado el verano, lo digo por si acaso, hay utilización de mucha calefacción en algunas casas. Dependiendo de la temperatura ambiente, puede que en el periodo de carga el cargador y los audífonos suban un poquito de temperatura. Que nadie se asuste, ¿vale? Tienen una limitación y tienen un periodo de una indicación, o sea, una configuración de seguridad de hasta 40 y tantos grados. Es decir, 45, 47 grados es una temperatura que si la tocamos con nuestras manos, pues claro que vamos a sentir bastante calorcito, porque nuestra temperatura corporal está por debajo, está a unos 30 y tantos. Pero el sistema de seguridad que tienen el cargador es que si detecta este incremento de temperatura, lo que va a hacer es indicar con luces naranjas, ¿vale? Van a empezar a parpadear así de forma continuada, 1, 2, 3 en naranja, 1, 2, 3 en naranja, y quiere decir que está en periodo de enfriamiento. Es decir, el propio cargador tiene ese sistema para que si detecta un incremento de temperatura, que sobre todo le viene afectado mucho por el entorno, ¿vale? O sea, si el cargador se deja al lado de un radiador, pues no debería dejarse al lado de un radiador, porque ahí va a haber ya una temperatura muy elevada del ambiente. Entonces, se recomienda que esté en zonas ventiladas, ¿vale? Pero vamos, para que no se detecte el incremento de temperatura y que no tenga que andar estos ciclos de enfriamiento, que por otra parte no pasa nada, simplemente que el cargador corta la carga durante unos minutos para que se baje la temperatura y luego la carga se reanuda en 5 o 6 minutos sin ningún... Perdón, se me ha ido el dedo. En cuanto a los tamaños y la viabilidad de hacer intras, medias conchas o conchas, lo tenéis aquí explicado. El circuito, claro, la batería recargable tiene que estar en algún sitio, no es invisible, tiene un tamaño y por características de diseño está alojado en la parte de arriba. No puede ir de otra manera porque la antena también para la comunicación Bluetooth está también rodeando el microchip
y la batería, y luego está el auricular que entra dentro del conducto y el sistema de antena de la comunicación binaural también está por aquí dentro. Entonces, debido a ese diseño, nosotros lo que hemos hecho ha sido diseñar una pequeña plantilla como esta que tenéis aquí a la izquierda y un vídeo que está también disponible, que os mandaré el enlace aparte para instruir de cómo se utiliza esta plantilla poniéndola en horizontal a la mirada del paciente para que sea la orientación de los dos micrófonos, y esa parte azul, esta parte azul tiene de ancho 12 milímetros y de profundo 9 milímetros, que es lo que necesitamos de tamaño de concha para asegurarnos de cómo va a quedar el audífono en el oído del paciente, para ver si va a quedar más fuera o más dentro. Evidentemente, en oídos muy pequeños, pues le va a quedar como concha, porque no hay posibilidad de hacer que esta circuitería desaparezca, ni mucho menos. También dependerá del auricular que haya que meter dentro, un S, un M, un P, que también influye en el tamaño. Pero esto es pues, como siempre y como hemos explicado desde que existen los audífonos a medida. Por supuesto, lo que hace falta para la mejor fabricación del mejor producto es, como pongo ahí al final, pues una muy buena toma de impresión profunda para identificar si puede estar bien alojado o no el auricular y para reproducir totalmente la concha y tener la identificación nuestros compañeros de laboratorio de si va a estar bien alojado y va a quedar estéticamente correcto el audífono. Bien, pasamos a otros productos nuevos que son los Slim Rig, ¿vale? Hasta ahora los conocíais con el nombre de ST-Line. A partir de ahora se llaman SR-Li 7 por el nivel de la plataforma, Li porque son recargables y SR la abreviatura de Slim Rig. Las características tecnológicas son todas las del G7, que no voy a repetir, y que estarán disponibles en los niveles 16, 12 y 8. En esta ocasión, para G7, tenemos 5 colores en vez de 3, como los ST-Line anteriores, añadiendo este negro brillante, negro completo, y el blanco completo, también brillante. Son muy bonitos, muy elegantes estos dos audífonos Slim Rig. También por primera vez hemos incorporado para este formato de audífono, para los Slim Rig, la opción Cross. Sabéis que hay pues, personas con pérdidas unilaterales totales donde hace falta adaptaciones bicross y que hasta ahora solamente se podían hacer con Intras o con Rig. Ahora también con este formato Slim Rig disponemos de la opción para que con esta estética fantástica se puedan elegir este tipo de adaptaciones cross para esos pacientes. El cargador de los SR nuevos también es nuevo, se llama Slim Rig Travel Charger 2. La novedad es que este cargador también se puede cargar tanto enchufándolo. Este sí que tiene batería autónoma, sí que tiene la posibilidad de cargarse y tiene para cuatro cargas completas de 2 audífonos totalmente descargados. Es decir, 2 SRs descargados se meten aquí y se pueden cargar en 4 veces. Tenemos, por lo tanto, una autonomía de 5 días. Y este cargador, además de poderse cargar enchufándolo a la red eléctrica con el cable USB-C, también tiene tecnología Qi, que se llama, que es esta, que son estas plataformas de carga inalámbrica que hasta ahora seguramente alguno de vosotros lo conocéis para cargar los teléfonos móviles. Bueno, pues también este estuche cargador, si lo colocamos aquí encima, pues se carga de forma inductiva. El estuche del cargador del Slim Rig Travel Charger de G6 y de G7 son diferentes porque, por ejemplo, las conexiones de los ST-Line G6 son de 2 pines y el de G7, el SR-Li G7, es de un solo... son
es un pin con un arito. Este tipo de conexión es más estable y encaja de forma más fácil y sin tener que andar reubicando en algunas ocasiones el audífono dentro del hueco. También se ha mejorado 1 milímetro, algo más de 1 milímetro, el espacio del habitáculo para meter los micromoldes o los auriculares. Y bueno, pues tened en cuenta que para estos Slim Rip G7 hace falta su cargador específico también G7. Identificado, como veis, como Slim Read Travel 2. El anterior de G6 era el Slim Read Travel Charger simple. Y también para los SR Li7 tenemos este cargador, deshumidificador y limpiador o higienizante mediante luz ultravioleta, ¿vale? También con las mismas características de carga que el anterior, pero que incluye, pues eso, los huecos de posicionamiento de los dos audífonos, y dentro se genera, durante las 4 horas de carga, se genera un secado mediante temperatura y ventilación, y durante los primeros 15 minutos, cuando se cierra el estuche con los audífonos, durante 15 minutos están encendidas unas luces ultravioletas que hacen de higienizador. Ya sabéis que la luz ultravioleta es bactericida. En cuanto a las novedades dentro del portfolio de los modelos RIC, los que ya conocéis son los RLI7, RLI y RLI-T, que estos ya los tenéis disponibles de hace meses, que son los primeros que lanzamos con la tecnología G7, tanto en formato normal como formato con T-Coil, por eso el RLI-T, y también con su disponibilidad de producto Cross. Ahora lo que os presento son los nuevos RS7. ¿Vale? En vez de los RLI, los RS7. Los RS, S de estándar, se refiere a que perdón, son audífonos con la utilización de la pila 312, con todas las mismas características de la plataforma G7, con la utilización de los mismos auriculares 3.0 que utiliza la plataforma G7, y con la misma disponibilidad de los 10 colores para los nuevos RS7, los RIC con pila 312. Son los mismos que los RLI, pero con pila en vez de recargables. También con producto Cross para las pérdidas unilaterales totales. Y como recordatorio, sí que me gustaría comentaros y recordar, como he dicho, que toda esta tecnología G7, ahora los RLI, los SR y los RS de pila, utilizan los auriculares 3.0 con ese conector simplemente de encajar. No hace falta desplazar ninguna pestaña ni ningún pin para poder quitar y poner de la conexión del auricular en el propio audífono, con ese conector con 6 contactos en vez de 2 que tenían antes, o 4, y que nos va a permitir estar preparados para el futuro. También se ha mejorado el tamaño, porque es más pequeño el conector, por lo tanto la parte del anclaje del audífono es también estéticamente más pequeña. Nuevos materiales plásticos, la colocación del cable en la caja también es diferente y permite que cuando el usuario se coloca el auricular dentro del oído, al apretar con el dedo aquí en la base del auricular, no se dañe el cable, y que también la caja es con un diseño también nuevo con respecto a los 2.0, a los anteriores. Por supuesto, disponibles en potencia S, M, P, y los HP sabéis que no podéis tener en stock en vuestro gabinete, sino que hay que solicitarlos encapsulados, enviando las impresiones de los oídos del usuario,
y solicitando el modelo HP, el más potente, como veis, con 130 decibelios de presión sonora de SPL y de 75 decibelios de ganancia. Y con las tallas, todos ellos con las tallas 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Las tulipas y las cápsulas, los adaptadores, llamadlo como queráis, o las DOM, los hemos denominado EarTips 3.0 y los Sleep 3.0. A mí me gusta recomendar nuestros Sleep 3.0 porque son exclusivos nuestros, es de diseño además de audio service y es una forma cónica la que tienen, que encajan muy bien. Tiene una pequeña curvatura para acomodarse mejor en lo que es la primera curva del conducto auditivo y quedan muy bien colocados, no se mueven. Y luego los modelos ventilados tienen dos grandes ventilaciones aquí en el extremo. El modelo cerrado, aunque se llama cerrado, también tiene una pequeña ventilación de confort de menos de 1 milímetro, que permite tener un confort auditivo muy bueno, además de no provocar o no interferir de forma grande con la alimentación. Y luego están los modelos Power, que son 100% cerrados, es decir, muy ocluyentes, dedicados a pérdidas ya severas. En cuanto a, para ir terminando, las novedades que incorporamos en el programa CONEX 9.7, pues os comento que ahí tenéis, al instalar el 9.7, en este botón de novedades, accedéis a la información, pues fijaros, algo parecido a lo que os he explicado yo en esta sesión con la incorporación de novedades de funciones nuevas en la plataforma, y si además hacéis clic sobre estos enlaces, os van a redirigir a la web de AudioService, a nuestra web de AudioService, donde bueno, pues se dan un poquito más de explicaciones y podéis descargar incluso pues, algunas herramientas también que os ayudarán a entender más en profundidad cada una de estas novedades incorporadas. También en el 9.7 finalmente ya también se han dispuesto todos los modelos de tecnología G7 para poder ser simulados. Hasta ahora los RLI 7 no estaban aquí disponibles para poder simular con este botoncito, pero sí, por supuesto, cuando los tenéis conectados con el NoaLink Wireless sí que los reconoce y sí que los podéis programar con la anterior 9.6, pero ahora con 9.7 ya están incorporados para poderlos simular y para poder hacer una simulación de la adaptación antes de tener los audífonos en real, en el gabinete. Otra de las novedades es, como os he dicho, que cuando conectéis audífonos ya vendidos, es decir, que ya adaptados en vuestros pacientes de la plataforma G7, os va a indicar automáticamente la necesidad de actualizar el firmware. Cuando lo veáis este mensaje, decid que sí, que queréis actualizar para que incorporen esos audífonos, para que incorporen las nuevas funciones. Y si no lo hacéis en ese momento, siempre lo tenéis aquí en el menú de servicio, como veis. En el menú de servicio, la opción actualizar firmware, vais a poder actualizar el firmware cuando queráis, no en el momento a lo mejor que conectáis porque no podéis o porque no está ya disponible el paciente o tenéis prisa, y en cualquier momento podéis acceder a este menú de servicio y actualizar firmware. También la pestaña de Oculomatic ha cambiado un poco. Pienso y se ha hecho así para mejorar el proceso, el procedimiento de identificación, el entrenamiento para identificar la voz del usuario. Hay una explicación de lo que es la nueva versión Oculomatic 2.0 y aquí tenéis el botoncito para ir a la formación de la ejecución
identificación de la voz del usuario. Cuando apretáis ahí en ir a la formación os saldrá esta pantalla que os ayuda a dar las explicaciones oportunas, que ya sabéis, bueno, pues eso, tener al paciente separado, pues con los brazos extendidos, pues separado de cualquier mueble o pared o que no esté pegado a la pantalla del ordenador. Hay que estar en silencio, ¿vale? Hay que evitar el ruido mientras se hace la prueba. De hecho, no se debe empezar hasta que el programa nos marque que hemos conseguido el entorno silencioso necesario y que cuando hay que explicarle al paciente que cuando empecemos la prueba, él escuchará unos pitidos y a partir de esos pitidos, pues que tiene que contar 21, 22, 23, 24, ya sabéis, de forma constante, o sea, de forma repetida, hasta conseguir que el sistema reconozca la voz. Cuando os quedáis callados, os quedáis en silencio, en nada, en pocos segundos, lo que sucede es que aquí veis que está diciendo intenta reducir el ruido de fondo. Cuando nos quedamos en silencio, en pocos segundos, como os he dicho, aparece esa indicación de que el ruido de fondo ya es el apropiado. Apretaríamos aquí en siguiente y a ver, caramba, a ver, se me ha colado una. Vale, un momentito, que os pongo la buena. Después de apretar el botoncito ese, lo que aparece es este, ¿vale? Que hay que indicar al usuario, a ver, hay que indicar al usuario que cuando escuche el pitido tiene que contar 21, 22, 23 en voz alta y de forma continuada y que vosotros empezaréis la prueba cuando deis aquí a iniciar entrenamiento. Cuando inicies el entrenamiento es cuando el usuario escucha esos pitidos, empieza a contar y normalmente llegando al 26, 27 ya os aparece a vosotros en la pantalla que el entrenamiento se ha completado y ahora sí, cuando cerráis esa pantalla, cuando se ha completado el procedimiento y cerráis esa pantalla, os aparece la activación automática del Oclumatic 2.0. Que podéis regular a mínimo, a medio, a máximo. La opción por defecto es la media, con una reducción de ganancia gradual, además, corresponde a estos valores que podemos incrementar, repito, o disminuir dependiendo de la percepción subjetiva del paciente, ¿vale? Se ha simplificado y se han puesto unos pasos más acordes a cómo hay que hacer el procedimiento. Antes era un poco diferente. Bien, luego también como novedades es que para manejar el modo auricular, dentro de aquí de adaptación avanzada, a ver que pongo otra vez el puntero, así. Dentro de adaptación avanzada, en el apartado de streaming de audio, aparece este modo auricular que es donde vais a poder configurar la intensidad del sonido, de la cantidad de sonido, de la percepción de lo que es el envío de la voz del teléfono a los audífonos. ¿Vale? Podéis ajustar independientemente para esa situación la intensidad con la que el usuario de los audífonos puede escuchar la llamada de teléfono. Y también la mezcla del entorno sonoro. Es decir, cuánto tiene que bajar o cuánto se desea que baje la cantidad de sonido percibida a través de los micrófonos, ¿vale? Es decir, por defecto estará un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de los sonidos del entorno sonoro baja a un 70%, en vez de 100%. En vez de ser una mezcla del 100% tanto de la señal recibida del teléfono como de los micrófonos, pues la de los micrófonos baja al 70%. Si se quiere aislar más, si se quiere mejorar la relación señal-ruido, pues se puede bajar más, ¿vale? No es recomendable desconectarle del entorno sonoro, pues porque si la llamada de teléfono la coge en la calle siempre tendrá necesidad de
de escuchar si viene un vehículo o si le llaman o si está en un sitio donde hace falta estar alerta. Bien, en ese apartado, os repito, es donde podéis tener este modo auricular. Y luego, para ya ir terminando, en los programas manuales os dije que el sistema EcoClear en el nivel 16 se incluye de forma automática en el programa universal, es decir, el audiopodista no tiene que hacer nada, simplemente que es un algoritmo que el propio sistema va a aplicar y cuando haya entornos reverberantes lo identifica y lo atenúa y elimina esa señal doble reverberada. Y los niveles 12 dependerá ese sofisticado sistema de reconocimiento EcoClear y que va a detectar y va a separar entre reverberaciones rápidas o lentas. La aplicación se da mediante la configuración por vuestra parte de un programa manual como el que tenéis ahí en programas manuales y configurado como EcoClear, y por supuesto la instrucción al usuario a que acceda a este programa cuando lo considere él o ella necesario. Y por supuesto con mi mail estoy disponible para cualquier pregunta, cualquier aclaración o si necesites algún documento para ampliar alguna de las informaciones que hayáis podido escuchar y que os interesen, pues no dudéis en pedírmelo, de verdad. Hasta otro ratito. Gracias.